Eh, Como primera plática tendremos al doctor Armando Miguel Roque Sánchez. Es médico, ginecólogo, obstetra y biólogo de la reproducción, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, conocido de nosotros. Es egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Perinatología, certificado por ambas especialidades por el Consejo de Ginecología y Obstetricia, jefe del Departamento de Infertilidad y vocal en el Comité de Ética en Investigación en el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México, director regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, coordinador médico en el Centro Mexicano de la Fertilidad, revisor de la revista Ginecología y Obstetricia de México, profesor de la especialidad en Ginecología y Obstetricia, curso de posgrado de infertilidad y la subespecialidad de Biología de la Reproducción Humana en el INPER y Hospital Ángeles Lomas, Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida para iniciar la ponencia con el doctor. Hola a todos y buenas noches y muchas gracias a la Federación Nacional de Neonatología por la invitación a dar esta plática. Y pues bueno, la plática que me pidieron compartir con ustedes habla sobre los avances que hay en el momento actual sobre reproducción asistida y cuál podría ser su relación con la neonatología. Entonces, pues bueno, vamos a empezar hablando de que todo esto es lo que nosotros tenemos disponible en reproducción asistida para poder superar aquellos problemas de infertilidad o de pérdida gestacional recurrente, que son sus indicaciones. O incluso, por ejemplo, cuando hay alguna alteración genética en la cual tenemos que diagnosticar algún niño o alguna familia que tiene alguna normalidad específica como para poder identificar aquellos embriones a transferir que puedan tener esa normalidad. Entonces, nosotros hablamos de técnicas o tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad y de baja complejidad. Entonces, todas aquellas que son técnicas de baja complejidad corresponden, por ejemplo, a inductores de ovulación, a identificar el momento específico en la que una mujer ovula en su ciclo menstrual, tratamientos de inducción, ovulación y coito programado, inseminación intrauterina. Y todo lo que es fertilización in vitro, son técnicas que nosotros llamamos alta complejidad. Y de esas técnicas de alta complejidad, pues bueno, veremos algunas que tienen que ver con sus acrónimos como GIFT, SIFT, o sea, FIV, es muy fácil, fertilización in vitro, ICSI, inyección intracitoplasmática del esperma, PICSI, IMSS, etcétera. Y dentro de todo esto, pues bueno, tenemos diferentes medicamentos, adyuvantes, tratamientos, protocolos de estimulación que nos pueden ayudar en diferentes situaciones médicas. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un tratamiento de reproducción asistida a una mujer joven con una buena reserva ovárica que a una mujer de edad reproductiva avanzada con disminución en el número de óvulos que hay en su ovario, reserva ovárica, o con una alteración en su calidad ovocitaria. Entonces es importante mencionar todo esto. Y como habíamos dicho, pues bueno, así las dividimos en tratamientos de alta y baja complejidad. Y dentro de la alta complejidad, pues bueno, todas estas tecnologías que nosotros podemos tener. Y a lo largo de la historia, pues más o menos estas tecnologías tienen desde 1970, finales de los 70, principios de los 80. Realmente no tienen tanto, entre comillas, tanto en el mundo, pero sin embargo su desarrollo ha sido impresionantemente rápido. Desde el nacimiento de Louise Brown, la primera bebé nacida de fertilización in vitro, 1978, los primeros ciclos estimulados, los medicamentos para inducción de ovulación, etcétera, y la evolución en los diferentes países de los primeros nacimientos, las primeras reglamentos que hay en reproducción asistida, capturas foliculares. Por ejemplo, para nosotros ahora es muy fácil hacer una captura folicular transvaginal en un ambiente ambulatorio y antes las capturas eran por vía laparoscópica, es decir, tenían que entrar a una cirugía para poder obtener esos óvulos y después fueron vía abdominal hasta que se evolucionó a la técnica transvaginal y la creación de las diferentes sociedades y organismos internacionales.
Entonces, pues bueno, de las técnicas antiguas, por así decirlo, por así llamarlas, pues bueno, existían, pero que en inicio empezaron a dar resultados en estos tratamientos de fertilización in vitro, pues se trataba del GIFT, que su acrónimo es por la transferencia intrafalopiaria de gametos, o el SIFT, que es lo mismo, pero de cigotos, en la cual, pues bueno, sí se obtenían los óvulos, se fertilizaban in vitro, pero se regresaban en el SIFT se regresaban hacia la trompa y en el GIFT pues se regresaba o se hacía una transferencia de gametos hacia esa trompa. Y bueno, actualmente, pues bueno, las capturas se realizan en un ambiente, en un quirófano de reproducción asistida, bajo sedación, con una guía transvaginal para hacer la punción y la captura ovocitaria, y esos óvulos son pasados inmediatamente al laboratorio de reproducción asistida para su visualización y su posterior fertilización. Entonces, nosotros podemos hablar de diferentes técnicas. Este es, por ejemplo, un in vitro convencional, que en términos sencillos, pues es tener el óvulo, dejar una muestra de semen capacitado y esperar que la naturaleza haga lo suyo y que ese espermatozoide se meta y logre la fertilización. Y a lo largo de todo este tiempo, pues bueno, hubo diferentes evoluciones. Por ejemplo, el advenimiento del ICSI o la inyección intracitoplasmática del esperma. En el Instituto Nacional de Perinatología, por ejemplo, fíjense, no estamos tan atrasados en la incorporación de estas tecnologías alrededor de 1990. Y después, pues bueno, la adición de tecnologías como el láser para ayudar a esos embriones a que puedan eclosionar mucho más fácilmente y después pues utilizar espermas, por ejemplo, directamente de testículo. Y pues esto se ve muy fácilmente nosotros reportamos a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que básicamente concentra el número de centros que hay a nivel de Latinoamérica, a nivel regional en México, y el número de ciclos que se realizan. Pues fíjense, para principios de los 90, cuando empezó todo, que incluso el Instituto Nacional de Perinatología fue de los pioneros en este tipo de tratamientos, pues bueno, el número de centros que había y los ciclos que se hacían, 198 para 2019, imagínense 40 ciclos con 15.800 ciclos, y más o menos podemos estimar ahora para 2023 pues alrededor de 120 ciclos, centros de reproducción asistida, con alrededor de 25.000 ciclos que se hacen en México. Y México representa pues el tercer lugar en Latinoamérica en el número de ciclos que se hacen después de Brasil, después de Argentina, ¿no? Y pues bueno, este es nuestro laboratorio en el Instituto Nacional de Perinatología. En la parte de andrología más o menos luce así. Y pues ahí se identifican los gametos y una vez que son capturados y posteriormente, pues bueno, ya teniendo los óvulos capturados, se necesita una muestra de semen. También ha habido bastantes avances en la espermatobioscopía o en el estudio seminal del varón, en el cual se puede identificar al espermatozoide mejor o más apto para poder lograr una fertilización en cuanto a su morfología, en cuanto a su velocidad, y descartar aquellos espermatozoides que tienen una anormalidad morfológica o que tienen reacciones de aglutinación, por ejemplo, o de aglomeración entre ellos y no son aptos para lograr esa fertilización. Otro acrónimo que vimos por ahí en las primeras diapositivas es este de IMSI, que es la magnificación del esperma. La verdad es que fueron de esos avances que se lograron en la época de los 2000 más o menos, pero luego perdió su impulso porque se necesitan microscopios muy avanzados, muy caros, pero sin que esto redundara en una mayor tasa de fertilización o de embarazo, etcétera. Pero es interesante ver cómo se ven estos espermatozoides ante el IMSI para poder ayudar a hacer una mejor selección espermática. Y el ICSI, que es el acrónimo para la inyección intracitoplasmática del esperma, pues básicamente se trata de tomar este espermatozoide con una aguja, una jeringa en el microinyector, se inmoviliza antes de ser inyectado, se toma en el catéter. Y bueno, pues ahí lo están los embriólogos acomodándolo y dejándolo listo y directo para poder hacer esa inyección intracitoplasmática. Entonces, lo que se van a hacer posteriormente es identificar el óvulo, y también esto tiene
su chiste para los embriólogos, que es no dañar, por ejemplo, los usos mitóticos del ovocito al hacer la inyección. Entonces tienen que identificarlo, tienen que girarlo. Si se fijan ahí lo está girando este embriólogo, ese óvulo, para identificar el mejor diámetro como para poder lograr esa inyección con el menor riesgo posible. Entonces ahí el microinyector lo que va a hacer es posicionar ese óvulo una vez que lo tienen identificado, se fija al microinyector y después se utiliza la pipeta para poder inyectar ese ovocito, que es lo que va a ocurrir posteriormente. Entonces, esto es lo que se ve en los videos de YouTube, en las películas, etcétera. Pues básicamente es el ICSI, de cómo agarrar el esperma, tener ahí la jeringa lista y proceder a hacer la inyección de ese óvulo para que quede ese material genético del esperma dentro del óvulo. Fíjense ustedes cómo es el tamaño de un espermatozoide pequeñito comparado contra el tamaño de un óvulo que pues tiene mitocondrias, que tiene toda la capacidad como para poder desarrollar un bebé completamente sano. Y al día siguiente de esto, bueno, pues se checa que ambos gametos se haya fertilizado ese óvulo y se continúa su desarrollo hacia el día 5 post fertilización para después ser inyectado. Y de aquí, pues bueno, hay varios acrónimos que también salieron, que sí, se inyecta antes de la zona pelúcida, después de la zona pelúcida, pero básicamente son variantes de este ICSI. Así se ve un microinyector, este es el micromanipulador del Instituto Nacional de Perinatología, en donde la embrióloga puede estar viendo los embriones directamente y trabajando con estas manipuladores y pues bueno, hay estudiantes que pueden estar observando en una pantalla la evolución y desarrollo embrionario. Entonces, en selección embrionaria, pues esto está interesante porque no todos los embriones, como en la naturaleza sucede, son aptos para poder lograr una transferencia. Entonces, aquí es muy operador dependiente, al menos inicialmente, como eran estas técnicas, para saber cuál era el embrión que iba a ser seleccionado para lograr su transferencia. Y de aquí evolucionaron otro poco más las técnicas de reproducción asistida de los tratamientos, como para poder extender los cultivos a etapa de blastocisto, que realmente es cuando llegan a implantarse en la cavidad uterina, y pues después a tratamientos o técnicas de congelación de óvulos, de espermatozoides, de vitrificación de embriones. Todo esto ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y así se ve un blastocisto. Entonces, básicamente lo dividimos en tres zonas: trofoectodermo, blastocele, masa celular interna. Y cómo es su desarrollo desde la fertilización, su desarrollo en día 2, 3, 4 y 5, hasta que llega a una etapa de blastocisto. Y esto sucede normalmente en la trompa. En la trompa del útero, pues ocurre la fertilización, la segmentación, que es decir, el desarrollo embrionario, y hasta la blastulación, que es llevar ese embrión hasta el día 5 de desarrollo. Después de eso, pues bueno, ya no se puede más, aunque las series de Netflix lo digan, hasta que no tengamos un útero artificial, porque lo que sigue es que ese masa celular interna, ese embrión eclosione, se salga de su, entre comillas, cascarón, para buscar implantarse dentro del útero. Y pues bueno, existen diferentes generaciones. Este es el laboratorio que tenemos en el Hospital Ángeles de las Lomas, con diferentes medios o equipos de trabajo para poder, por ejemplo, mantener todas las superficies a una misma temperatura, un ambiente controlado de gases, o incubadoras de muy nueva generación, en las cuales pues ellas solitas, cada embrión se queda, o cada caso se queda en alguno de estos pozos de incubación, y la máquina pues está identificando los gases, el pH, la temperatura, etcétera, de tal manera que los embriones se quedan ahí guardaditos hasta ser transferidos. También hay evolución en las gonadotropinas, que son de los medicamentos, hormonas, que se utilizan como para poder lograr una estimulación ovárica, para tener varios óvulos que puedan ser fertilizados, para mejorar la eficiencia del tratamiento de fertilización in vitro. Algunas caídas ya no las tenemos en México porque evolucionaron, y otras, pues bueno, por ejemplo el Irixtrim, que era un buen medicamento, ya no se vende en México, pero diferentes otras opciones terapéuticas que tenemos. Y también existe la posibilidad
de criopreservar tejido ovárico. Y esto en pediatría pues es muy importante porque, por ejemplo, aquellas niñas que van a recibir algún tratamiento de quimioterapia, pues estos agentes gonadotóxicos acaban con la reserva ovárica de esa niña. También, por ejemplo, algún mosaico de Turner. Es común que nosotros en reproducción asistida nos llega una mujer ya adulta, pero con una reserva ovárica completamente disminuida, y cuando hacemos un análisis genético, pues nos encontramos con que esta paciente es genéticamente un mosaico de Turner. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de identificarlos tempranamente, pues bueno, podemos hacer este tipo de tratamientos antes de la pubertad como para criopreservar el tejido ovárico. Y pues bueno, avanzando en la evolución de la historia de la fertilización in vitro, pues bueno, la criopreservación, los nuevos métodos de observación y selección, tanto espermática como embrionaria, y pues bueno, los micromanipuladores que existen actualmente para poder hacer esa inyección intracitoplasmática del esperma. Y otro advenimiento importante fue esta tecnología del time lapse, en la cual uno, sin molestar a los embriones de las incubadoras, se puede estar observando cómo va ese desarrollo embrionario. Y ¿por qué les digo esto? Porque en comparativa, pues antes se tenía que sacar ese embrión de la incubadora, revisar y volver a regresar a la incubadora. Entonces, a lo mejor un embriólogo lo puede hacer muy rápido, pero eso estar sacando y metiendo los embriones de la incubadora, pues sí puede cambiarles su pH, su temperatura, su ambiente de gases. Entonces, de tal manera que ya podemos observar a esos embriones directamente en incubación para ver cómo va su desarrollo. Y pues bueno, ver esas curvas de crecimiento, cómo se van dividiendo en 2 células, 4 células, 8 células, hasta que al final realmente este desarrollo celular pues ya no se puede contar, pero sí morfológicamente se puede ir dando una calificación embrionaria. Y esto es lo que normalmente sucede en la naturaleza. Todo este proceso sucede en la trompa de falopio, en lo que es fertilizado el óvulo, hasta que llega a esta etapa, que es una etapa de blastocisto, que lo que sigue, que este cuerpo, esa masa celular interna, se salga y eclosione para buscar la implantación. Mira, hay algunas fronteras que todavía no pasamos en reproducción asistida. Por ejemplo, en hiperestimulación ovárica hemos aprendido que no es un óvulo solamente el que se desarrolla en el día 14, ocurre la ovulación, etcétera, sino que existen diferentes oleadas foliculares que uno puede aprovechar para hacer un tratamiento. Y esto es de vital importancia, por ejemplo, en una mujer, nuevamente el caso del cáncer, en la que el oncólogo no la manda y que porque va a recibir tratamiento de quimioterapia, y tradicionalmente teníamos que esperar a que el ciclo menstrual empezara para poder hacer un tratamiento. Entonces, apenas iban un día 8 o 9 el ciclo, pues había que esperar 3 semanas y luego otras 2 semanas más para poder iniciar un ciclo. Con ese conocimiento, nosotros podemos iniciar en cualquier momento del ciclo agarrando las diferentes cortes foliculares que existen como para poder obtener esos óvulos. Y eso en fertilización o en preservación de la fertilidad, pues es muy importante. También hemos aprendido cómo los diferentes hormonas utilizadas hacen varios o diferentes efectos a nivel de las hormonas y el desarrollo folicular, y su repercusión que puede haber en la calidad ovocitaria, y pues cambios en los paradigmas de cómo esa teoría de las 2 células, 2 gonadotropinas, FSH, LH y sus receptores, pues cambia un poco cómo están presentes a lo largo del ciclo menstrual. Clasificaciones que nosotros tenemos para ver qué estrategia vamos a utilizar con el fin de individualizar un tratamiento a una u otra paciente, dependiendo de pues, los marcadores o biomarcadores que ella nos diga. Por ejemplo, hormona antimileriana, por ejemplo, la edad, por ejemplo, la carga folicular antral. Entonces, estas estrategias orientadas en el paciente, pues es la evolución de la medicina que hemos hecho hacia una personalización correctamente. Y pues bueno, diferentes cambios en medicamentos, vías de activación celular, proapoptóticas, antiapoptóticas, y pues bueno, en tecnología también en selección de gametos, que más adelante platicará el doctor Alejandro Martínez sobre ello, pues de cómo podemos identificar aquellos embriones que tienen alguna aneuploidía o alguna enfermedad monogénica o algún rearreglo estructural antes de que sean transferidos esos embriones. Y cómo podemos ver si representa el o no el estado de la ploidía de todo el bebé. Entonces, un blastocisto se ve así. La masa celular interna es la que va a formar al bebé, y las células del trofectodermo son las que van a formar la placenta. Entonces, de ahí las diferentes células y resultados que nosotros podemos obtener. Pero al margen de eso, pues el peso de la edad. O sea, una mujer joven necesita 3, 4 óvulos como para poder lograr un embrión euploide,
pero una mujer de más de 42 años necesita muchos más óvulos para poder conseguirlo. Y de ahí nosotros, por las recomendaciones que existen a lo largo de una mujer que llega, una pareja que llega interesada en tener hijos y en un tratamiento de reproducción asistida. Y el advenimiento o la incorporación de estos esquemas o estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan? Les dije el IMSI, pues a lo mejor no nos había dado una mejor tasa de éxito, pero este tipo de tecnologías en las que se selecciona aquellos espermatozoides que se mueven mejor, que se ven bien y que se identifica para que el embriólogo los utilice como de primera opción para hacer un tratamiento de fertilización. Y ya para terminar, pues bueno, me gustaría mencionar algunas otras cosas interesantes que han sucedido, por ejemplo, la reparación o el intercambio mitocondrial para precisamente cuando existe aquellas enfermedades mitocondriales. Recordar que las mitocondrias vienen heredadas solamente de la mamá. Entonces, si las mitocondrias están dañadas, pues bueno, se puede hacer ese cambio nuclear para poder superar esta alteración a nivel mitocondrial. Otra cosa que no tenemos actualmente, pero que se ve venir a mediano plazo, largo plazo y que está también por ahí en las series de Netflix, es la edición genética mediante CRISPR, que de hecho fue... Gracias a ello recibieron el premio Nobel estas dos investigadoras. Sin embargo, pues también ha habido casos que no han actuado correctamente sobre ello. Entonces, también para terminar, pues bueno, sobre este tema, esta serie que está en Netflix que se llama Selección no natural, pues habla interesantemente de, bueno, pues por ejemplo, si alguna vez ya la vieron de aquellas pacientes que dicen, bueno, pues que yo no tengo otra opción, entonces quiero entrarle, pero es experimental, pero etcétera. Entonces, se las recomiendo como para que le den una vista un fin de semana. Pues bueno, pues muchas gracias nuevamente a la Federación de Neonatología y muchas gracias por su atención. Muy buenas noches de nuevo a todos ustedes. Gracias por la introducción de la doctora Mónica Villaguillén, nuestra presidenta. Y bueno, para continuar con la sesión académica del día de hoy, les quiero presentar al doctor Alejandro Martínez Juárez, el doctor Alejandro Martínez Juárez es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, con especialidad en genética médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Diplomado en genética perinatal por el Instituto Nacional de Perinatología, certificado por el Consejo Mexicano de Genética, AC, maestro en ciencias médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM, actualmente alumno del programa de doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM. Es profesor de asignatura A de embriología humana en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor asociado en los cursos de biología de la reproducción humana y medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología, tutor a nivel de maestría del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas ontológicas de la salud en la UNAM. En el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes se ha desempeñado como médico genetista del Departamento de Genética y Genómica Humana, vocal del Comité Hospitalario de Bioética, presidente del Comité de Ética e Investigación y recientemente labora como investigador en el Laboratorio de Células Troncales del Departamento de Fisiología y de Desarrollo Celular. Sus líneas de investigación, defectos congénitos, herramientas moleculares para el diagnóstico prenatal, uso de células troncales pluripotentes inducidas para el estudio de enfermedades genéticas. Le quiero dar la bienvenida nuevamente al doctor Alejandro Martínez y agradecer haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, a todos ustedes, a todos los asistentes, recordarles que en la pestaña de preguntas y respuestas puedan escribirlas para que al final tengamos un tiempo para resolver todas sus dudas. Tengan buenas noches y le dejo la palabra al doctor Alejandro Martínez Juárez. Bienvenido, doctor Martínez. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias a la mesa directiva, a los coordinadores, al doctor Lara, a la doctora Rangel, por la atenta invitación. Y pues el día de hoy
preparé para ustedes un tema que titulé Relevancia de la genética en la asesoría periconcepcional, la relación con la neonatología. En diferentes charlas que he tenido con compañeros, con colegas neonatólogas y neonatólogos, siempre surge esta necesidad de actualizarse en este tipo de temas, sobre todo porque hoy en día el acceso a la información es tan amplio que muchos pacientes, muchos padres de nuestros pacientes están completamente conscientes de los avances tecnológicos que existen en el mundo y sugieren o solicitan que se apliquen estos a sus a su programa de atención en salud. Mucho de esto está englobado en lo que hoy en día conocemos como la medicina personalizada y que en general se define como esta práctica emergente en la medicina que utiliza el perfil genético para tomar decisiones en la atención en salud, ya sea para prevención, diagnóstico o incluso tratamiento. Y esto en el caso de las personas que están planeando tener una familia, impacta directamente en la toma de decisiones en cuanto a la reproducción. Pero el punto más álgico es sobre todo poder definir y tener correctamente la conceptualización de qué es ese material genético. Entonces, esta imagen seguramente la han visto en varios libros. Nos referimos frecuentemente al material genético como el DNA. Hoy en día hay muchas animaciones en línea. Varias películas han presentado escenas en donde se detalla bien estas características del material genético y del DNA. La palabra DNA ya es de uso cotidiano y entonces no nos extraña que los pacientes tengan una concepción relativamente correcta de lo que es el material genético. Sin embargo, cuando entramos a ciertas características muy peculiares del material genético, es en donde podremos caer en algún tipo de confusión. Y sobre todo esta parte me gustaría explicarla para que entendamos por qué, aunque contamos hoy en día con muchas herramientas que evalúan el material genético, no todas son 100% confiables, no todas son altamente sensibles ni específicas y aún las mejores pruebas genéticas disponibles hoy en día en el mundo pueden llegar a ser susceptibles de falla o de error. Cuando nos referimos a un gen, si imaginamos estas moléculas largas de DNA, podemos definir que solamente pequeñas piezas, pequeños segmentos de esas moléculas de DNA corresponden a lo que realmente conocemos como gen. Pero más aún, si nosotros pudiéramos disecar las partes de un gen, podríamos ver que no todo lo que conocemos como gen en realidad participa para la producción de proteínas, sino que específicamente en los mamíferos y en particular en el humano, dentro de todo lo que consideramos como gen, estos pequeños fragmentos que conocemos como exones son los que finalmente van a participar de manera directa en la codificación de proteínas. Esto es importante porque por ahí tal vez muchos de ustedes hayan escuchado ya el término de una prueba genética que conocemos como exoma clínico, o exoma completo o exoma general. Cuando utilizamos este tipo de pruebas, a veces nos queda la idea de que se va a hacer un estudio amplísimo del material genético en donde vamos a conocer toda la secuencia del genoma de esa persona. En realidad, tenemos que quedarnos con la idea de que la menor parte del material genético es la que está considerada como genes y que dentro de estos genes no toda la secuencia va a ser estudiada en este tipo de pruebas, solamente aquellos fragmentos o aquellas secuencias que ya se conoce que participan a manera de un exón. Entonces, si lo consideramos así, podemos entender que este tipo de pruebas en realidad están bastante limitadas. Cuando hablamos de genoma, de un estudio de genoma, pues viene a nuestra mente que dentro de cada célula somática, dentro de cada núcleo, en realidad hay 46 diferentes moléculas de DNA y que cuando se hace un estudio de genoma, pues estaremos de alguna manera refiriéndonos a esas 46 moléculas. No necesariamente las podemos estudiar todas de manera completa. Pero un punto muy importante de por qué tenemos que hacer mucho énfasis en este tipo de características es porque si dividimos a todo este genoma en codificante y no codificante, o sea, esta parte que realmente participa para la producción de proteínas,
el genoma codificante solamente equivale al 2% de la totalidad del genoma. Esto quiere decir que la mayor parte del material genético en realidad está ahí para funciones de regulación, de amortiguación, de mutaciones, etcétera. Y entonces, en realidad, lo que se estudia en la inmensa mayoría de estos exámenes de exoma o de genoma, en realidad se refieren a la parte codificante. Y esto nos traduce que menos del 2% del genoma en realidad se estará estudiando o analizando en ese tipo de situaciones. También algo que nos llega a confundir frecuentemente es si al material genético le debemos de decir genoma, si le debemos de decir cromatina o si le debemos de decir cromosoma. En realidad, estas 46 moléculas dentro del núcleo de cada célula somática pueden estar relativamente extendidas o muy compactas a manera de una madeja de estambre, que aquí está representada esquemáticamente, y cada color trata de representar una molécula de DNA diferente, pero que cuando va progresando el nivel de compactación, podemos estructurar lo que conocemos típicamente como cromosomas. Entonces, lo que quiero que quede como idea es que dependiendo del estado de la célula, puede ser que el material genético esté en estado de cromatina, y aquí tendrá mucho que ver esto que también está muy en boga de la epigenética, que tanto se compacta o se hace laxa esta cromatina, va a variar de acuerdo a los estados de activación o desactivación de este epigenoma. Y en los estados más compactados, ese material genético se podrá identificar o visualizar a manera de cromosomas. Entonces, esto es importante porque para poder estudiar moléculas de DNA, estudiamos o utilizamos estrategias que en general se conocen como de biología molecular. Y ahí es en donde entran las pruebas como el exoma, la secuenciación, la PCR. Pero este tipo de pruebas nos pueden dar información sobre el estado de los cromosomas. Esto es bastante importante porque las pruebas moleculares pueden darnos de manera indirecta una idea de cuál es el estado de los cromosomas, pero no pueden ser hasta hoy en día completamente infalibles. Esto quiere decir que en algunas ocasiones los resultados que podamos obtener a través de una prueba de DNA no necesariamente nos reflejan de manera correcta el estado de los cromosomas. Ahora, en algunas ocasiones lo que necesitamos es un estudio muy minucioso de cierta parte muy particular del material genético, y entonces ahí no ocuparemos un estudio de cromosomas, sino más bien nos iremos en particular a esa región tan específica para saber si ahí hay algún cambio, a lo que comúnmente le llamamos mutación. Pero entonces, ¿en qué periodo del desarrollo o en qué periodo de la vida podemos tener la necesidad de hacer este tipo de estudios? Bueno, pues ustedes en su actuar cotidiano, pues evalúan a los pacientes más o menos en estas etapas, y ocurre un nacimiento pretérmino, prematuro, si es a término, pues después de la semana 38, pero ahí ya todo habrá ocurrido. En el caso de la medicina fetal, por ejemplo, nos dan una idea, nuestros colegas materno-fetales, de cómo se están presentando ciertas características o ciertas alteraciones mientras se está completando el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Pero sobre todo, estas nuevas técnicas de biología de la reproducción, en donde impactan es justo en la primer semana del desarrollo, en donde todavía se están comunicando algunas células, muy pocas entre ellas, para poder comenzar a programar todo el grupo de células que van a dar origen a todo el proceso de organogénesis. Ahora, la evaluación genética, el asesoramiento y la búsqueda de factores de riesgo, principalmente genético, puede incluso ser previa a este tipo de fases del desarrollo. ¿Por qué? Porque incluso uno de los principales temores de la neonatología es encontrarse con estas enfermedades recesivas que típicamente se engloban en lo que conocemos como enfermedades raras, en donde los tamizajes prenatales nos dan resultados normales y posterior al nacimiento tenemos a un bebé que, naciendo clínicamente sano, comienza a tener ciertos deterioros que son difíciles de tratar, son renuentes al tratamiento, y entonces en muchas ocasiones terminan
con la muerte del paciente, aproximadamente en el 20% de las estadísticas de mortalidad infantil, y son responsables de aproximadamente el 18% de las hospitalizaciones pediátricas. De acuerdo a diferentes análisis poblacionales, se calcula que aproximadamente 1 de cada 100 parejas es portadora o está formada por una pareja de portadores para este tipo de condiciones. De tal manera que es ahí también en donde tenemos la primera razón de una evaluación genética y quizás, de acuerdo a los resultados, de una indicación de un procedimiento de reproducción asistida. Y ahí es en donde, haciendo énfasis en esto de la medicina personalizada, podemos primero hacer un interrogatorio muy dirigido para saber cuáles son esos antecedentes. Y dentro de los antecedentes, el grupo étnico de procedencia de ambas familias puede guiarnos sobre cuál es el riesgo para la presencia de estas enfermedades. Pero hoy en día es tanta la conciencia que tienen los pacientes y diferentes grupos poblacionales que se han desarrollado este tipo de pruebas llamadas Preconception Carrier Screening. Y la intención de estas pruebas, de estas estrategias, es identificar, y en el caso dado de que podamos justo identificar a parejas con este tipo de situación, informarles a estos portadores sobre los riesgos reproductivos que tienen. Hoy en día, por ejemplo, si en el escenario neonatal identificamos una enfermedad rara que lo más probable es que tenga un modo de herencia recesivo, pues ahí tendríamos que hacer la indicación de una evaluación de posibles portadores. Y si efectivamente identificamos que son portadores, pues entonces acompañar el seguimiento para el siguiente embarazo de una estrategia de diagnóstico preimplantatorio. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es contar con una muestra de material genético que típicamente para estas parejas que tal vez ya han tenido un recién nacido afectado, podemos obtener una muestra de sangre o muestras del carrillo de la mucosa oral. Ahí van a venir células somáticas que tienen material genético, muchas células. Entonces, de ahí podemos obtener buenas cantidades de material genético. Pasan por un procesamiento químico en donde de esas moléculas se fragmentan en pequeños segmentos y a partir de ahí, con diferentes equipos bastante sofisticados, podemos identificar la secuencia de cada uno de estos fragmentos, para que después, a través de un análisis bioinformático algo complejo, podamos ir seleccionando cuáles son las lecturas de esos pequeños fragmentos que nos interesan y ver cuál es su secuencia, si esta secuencia es la correcta o existe la identificación de alguna mutación. Esto que suena así de sencillo es en realidad bastante complejo y se ha tratado de establecer una manera un tanto estandarizada de poder indicar este tipo de pruebas. Hoy en día son dos los grandes grupos en donde se pueden englobar este tipo de pruebas. Unas son aquellas que se conocen como tamiz de portadores basados en ancestría. Esto es cuando las parejas provienen de ciertas comunidades donde son altamente frecuentes la endogamia y la frecuencia o la presencia de diferentes enfermedades recesivas. Estas comunidades suelen solicitar este tipo de tamizajes basados en ancestría. Pero más allá, hoy en día se sabe de diferentes variantes genéticas que no solamente pueden condicionar enfermedades, sino que además pueden ser factores de riesgo para algunas otras condiciones que están asociadas al estilo de vida. Por ejemplo, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión o cáncer. En este tipo de situaciones, hablamos de un tamiz de portadores expandido. Hoy en día la comunidad internacional todavía se está cuestionando qué tan amplio deben de ser cada uno de estos exámenes y el consenso hasta hoy en día es tratar de dirigirlo hacia aquellas enfermedades en donde el factor genético sea completamente causal y que además exista algún tratamiento o algún posible tratamiento para este tipo de enfermedades. En el peor de los escenarios, cuando ambos progenitores son portadores, pues entonces habrá un alto riesgo de tener descendientes enfermos. Y es en esta situación en donde ahora podemos echar mano de técnicas de reproducción asistida para hacer un diagnóstico
embrionario en unas etapas del desarrollo en la que todavía no se realiza la implantación. De tal manera que podemos seleccionar a los embrioncitos así concebidos a través de técnicas de reproducción asistida de alta complejidad para someterlos a escrutinio genético y poder tomar la decisión de cuál embrión se transfiere y cuál no. La indicación o el objetivo sería bastante sencillo, idealmente. Y lo que tratamos de identificar es si ese embrioncito es euploide, tiene todos sus cromosomas normales, o para el caso de las enfermedades monogénicas, cuenta o no con la mutación, o para las enfermedades cromosómicas, es aneuploide o tiene una alteración en el número de los cromosomas. ¿Cómo logramos esto? Pues prácticamente de la misma manera en la que se hace el estudio de portadores. La tecnología es muy similar, es prácticamente la misma, con un pequeño gran inconveniente. La muestra de la cual partimos solamente está constituida por unas cuantas células que se pueden extraer del embrión en estas etapas del desarrollo. Y entonces es un poco más complicado, y en algunas ocasiones mucho más complicado, poder obtener un resultado confiable. A esto habrá que agregarle que la manera en que se obtiene la muestra es a través de un procedimiento de biopsia que involucra la atracción de parte de estas células del trofoectodermo, pero además la aplicación de un haz de rayo láser que finalmente hace las veces de un electrocauterio para poder separar, cortar y desprender este pequeño grupo de células que finalmente van a ser estudiadas en la prueba genética. Este tipo de procedimientos ya se ha comprobado que podrían incluso influir en el resultado de la prueba genética y modificarnos el resultado real que pudiera tener el embrioncito como tal. Entonces, el escenario cada vez más frecuente que llegamos a tener en este tipo de evaluaciones es que contamos con una mezcla de células normales y alteradas, una situación a la que le llamamos mosaicismo. Hoy en día, entonces, podemos diferenciar, de acuerdo a este tipo de tecnologías y de pruebas genéticas, embriones que son euploides o que no cuentan con la mutación de interés, embriones que son aneuploides o que cuentan definitivamente con la alteración genética que estamos buscando, y embriones mosaico, que constituyen aquellos que, al parecer, están formados por un grupo de células normales y otro grupo de células anormales. Pero incluso esta situación se complica, porque en la naturaleza se han documentado diferentes tipos de mosaico embrional. Aquellos en donde está afectado tanto el componente que va a formar parte del embrión y del bebé finalmente, como del componente que va a formar solamente los anexos embrionarios. Puede haber un tipo de mosaico en donde solamente la parte embrionaria está afectada, otra donde solamente la parte placentaria, ¿okay?, de manera parcial o de manera completa. Y de acuerdo a este tipo de evaluaciones, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de esos escenarios tenemos el riesgo de llegar a un diagnóstico erróneo, aún utilizando las mejores tecnologías y aún cuidándonos al máximo de hacer lo mejor posible este tipo de procedimientos. Es por eso que todavía hoy en día el asesoramiento genético en esta etapa reproductiva a través de técnicas de reproducción asistida nos está trayendo todavía más conflictos que soluciones. Les presento aquí un ejemplo de un reporte de un estudio de genética preimplantacional en donde se estudian 4 embriones diferentes, todos ellos a través de una biopsia de trofoectodermo, todos ellos a partir de un método de reproducción asistida utilizando ovocitos frescos no congelados, esto es en condiciones ideales, y vean cómo en el resultado del embrión existe frecuentemente este evento, este resultado de identificar a través de este tipo de estudios genéticos que se trata de embriones mosaicos de alto grado, de grado intermedio o de bajo grado. Algunos de ellos resultarán normales o euploides, algunos tendrán o se les identificará algún rearreglo de manera compleja, esto es, pueden tener 2 o más alteraciones genéticas, y en algunas ocasiones podemos quedarnos con la incertidumbre de si esto en realidad está directamente relacionado con la condición genética que tiene el embrión estudiado. En muchas ocasiones se ha cuestionado
que tal vez estamos sobrediagnosticando alteraciones genéticas y que pudiéramos estar descartando embriones que en realidad tienen una condición genética normal. Ya también se sabe que durante estas etapas del desarrollo podrían ser normales la presencia de una o varias alteraciones cromosómicas justo en la parte del trofoectodermo de estos embriones y que quizás si identificamos de manera correcta estas alteraciones, pero que tal vez pudieran ser necesarias en esta etapa del desarrollo. Esto entonces nos abre una enorme ventana en donde este tipo de evaluaciones van a seguir evolucionando y vamos a necesitar aumentar la interacción entre los médicos encargados de la concepción del embarazo, los médicos genetistas y finalmente los médicos neonatólogos. ¿Por qué? Pues porque hoy en día este tipo de situaciones hacen que podamos llegar al escenario en donde todos los embriones que se obtuvieron y que se estudiaron reportan alguna posible alteración. La pareja entonces debe tomar la decisión de si se transfieren o no y en algunas ocasiones pudiéramos estar transfiriendo algunos de estos embriones que resultan con diagnóstico de mosaico. Para complicar todavía un poco más el asunto, resulta que esto que les acabo de platicar a manera de mosaico y de aneuploidía o euploidía es solamente una de las 3 estrategias que se utilizan hoy en día para el diagnóstico preimplantatorio. Es algo a lo que le llamamos PGTA, por la aneuploidía, y entonces aquí, sobre todo, solamente tratamos de estudiar o de identificar ganancias o pérdidas de cromosomas completos. Otra estrategia es la que se conoce como PGT-SR, en donde, de acuerdo a los antecedentes de la pareja, se sospecha o ya se identificó que uno de los miembros de la pareja tiene un rearreglo cromosómico balanceado y que su descendencia puede tener rearreglos cromosómicos desbalanceados. Este tipo de estrategia permite identificar justo esas ganancias y pérdidas no de todo un cromosoma, sino de fragmentos del cromosoma. Y finalmente lo que conocemos como PGTM, que se refiere al estudio y al análisis de enfermedades monogénicas, sobre todo estas que, por ejemplo, están presentes a manera de enfermedades recesivas, donde los progenitores son portadores de alguna condición y esta existe el riesgo de transferirla de manera hereditaria a la descendencia. Este tipo de estrategias son las que principalmente nos sirven en estos escenarios en donde antes de transferir o de decidir la transferencia del embrión solamente basados en características morfológicas, podemos hacer el análisis muy específico y particular de una condición genética precisa. En este caso, primero ocuparíamos el diagnóstico correcto de la pareja en cuestión y después, identificadas ya las mutaciones de las que son portadores estos individuos de la pareja, ir a buscarlas directamente en el material del embrión o buscarlas de manera indirecta a través de otros marcadores que llamamos marcadores polimórficos y de haplotipos en el caso de los embriones. Esto es porque, dado que el material genético que recuperamos de esas biopsias de trofoectodermo es muy escaso, en ocasiones no podemos hacer una secuenciación tan intensa y tan confiable como nos gustaría hacerla en cada uno de estos casos. Finalmente, y a manera de conclusión, pues quisiera comentarles justo esto, que cada vez es más importante la evaluación reproductiva preconcepcional interdisciplinar. Y ahí es muy importante también la intervención del médico neonatólogo para saber cuáles son las expectativas que tiene la pareja y que se pueda también desde un inicio plantear la posibilidad de que existen diferentes situaciones que pudieran no ser identificadas o prevenibles desde el momento de la concepción. El médico neonatólogo debe conocer plenamente las estrategias más modernas que se pueden ofrecer a los pacientes y cada vez ustedes irán notando que muchos de sus pacientes han sido concebidos a través de estas técnicas y han sido sometidos a este tipo de pruebas. En muchas ocasiones, también por el problema del tiempo al momento de ofrecer los asesoramientos, puede ser que algo no se entienda por completo y que los pacientes incluso se queden con la idea de que una prueba genética en estas etapas iniciales del desarrollo equivale a un recién nacido sano, cuando en realidad no es así. Los avances tecnológicos vertiginosos de las últimas décadas permiten hoy en día
ofrecer estrategias de medicina personalizada, sin embargo, cada vez más complejas en reproducción humana. Y esto hace, imperativo que tengamos que estar presentes todo un grupo de especialistas en la evaluación de este tipo de pacientes. Por lo que en el equipo médico de evaluación preconcepcional se recomienda la participación de un experto en genética que pueda apoyar en la evaluación antes y después de las pruebas de tamiz y de diagnóstico molecular que permitan una correcta estimación de riesgos, sobre todo para el momento del nacimiento. No me queda más que volver a agradecer y quedar a sus órdenes. Muchísimas gracias y quedo en espera de las preguntas. Muchas gracias al doctor Roque Sánchez y al doctor Alejandro Martínez por sus excelentes presentaciones. El doctor Roque por problemas de tránsito no va a poder acompañarnos en esta sección, pero para ello está con nosotros el doctor Jorge Campos, quien es coordinador de servicios de reproducción asistida en el Instituto Nacional de Perinatología, a quien agradecemos mucho este apoyo. Jorge, gracias por estar apoyándonos aquí en este momento y deseamos que el doctor Roque llegue con bien. Doctora Cristi, si quieres empezar con las preguntas, si es tan amable. Y tenemos la primera plática, bueno, agradecimiento por la ponencia al doctor Roque. ¿Cuáles son las complicaciones perinatales más frecuentes asociadas a las técnicas de reproducción asistida, especialmente fertilización in vitro? ¿Y cómo debe asesorar biología de la reproducción a los padres al respecto previo a la realización? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Una disculpa de parte del doctor Roque que ya no nos pudo acompañar en estos momentos. En cuanto a esa pregunta, bueno, las complicaciones fundamentalmente, más frecuentemente reportadas en fertilización in vitro son bajo peso al nacer, ¿sí? Y parto pretérmino. Ahora bien, aquí es muy importante, tocaba ya el doctor Alejandro Martínez, un tema muy importante, hablaba de comorbilidades. Es muy importante definir, yo creo que en 3 etapas estas complicaciones fundamentales. ¿Por qué? Una es inherente al paciente. Nuestra paciente base, la paciente habitual en reproducción asistida, es una paciente que llega con nosotros entre los 38 y 42 años. ¿Qué quiere decir eso? Que es una paciente que ya está expuesta a otro tipo de complicaciones, ya es más fácil que tenga comorbilidades, puede ser una paciente hipertensa, diabética, con obesidad, con marcadores crónicos de inflamación, ¿no? Que van a derivar en este tipo de consecuencias. La otra es también, y que es muy difícil desligar en los estudios y siempre, ¿no?, se hacen bolas en este tipo de patología, es el efecto que per se va a causar la infertilidad en aumentar las posibilidades de estos desenlaces, no la técnica de reproducción asistida como tal. Por ahí hay un estudio reciente, hace aproximadamente 2 años, que es muy interesante, que habla justo de esto, y es muy interesante por el diseño. En este estudio lo que ellos hicieron en el estudio europeo, es usar a la paciente como su propio control. Obviamente esto tiene implícito un cierto déficit, un hueco, en que va a haber una temporalidad distinta, pero era mínima. Estábamos hablando de menos de 6 meses, 1 año, 2 como tope. Entonces, ¿qué hacían? Una paciente, primero la veían embarazada, ¿sí? Y la misma paciente era su control, hablando de embriones en fresco, embriones congelados, el paso de la edad y sus comorbilidades. ¿Sí? Hablando de las posibilidades de desarrollar o no una complicación derivada de la técnica. Lo que estaban viendo en este tipo de estudios, cuando lo extrapolaban a pacientes que ya llevaban más tiempo en este proceso, es que conforme aumentaban las comorbilidades, aumentaban estos desenlaces adversos. Entonces yo creo, como les decía, creo que hay que separar estas 3 cosas: el tipo de paciente y sus comorbilidades base, la infertilidad como tal, que nos puede exponer a algunas otras complicaciones, la edad de la paciente que va dentro del primer rango, y la técnica de reproducción asistida como tal. Muchas gracias, doctor Campos. Hay muchas felicitaciones. Nos escriben diciendo que qué bueno que incluimos estas pláticas dentro de los módulos de
educación médica continua dentro de la Federación Nacional de Neonatólogos de México. Y bueno, hay una pregunta aquí que es para ambos. En su experiencia o en la experiencia de ustedes, ¿consideran conveniente la valoración emocional o la terapia preconcepcional de la pareja? Bueno, si me permite, Alejandro, iniciar la respuesta, por supuesto que sí. Aquí dos cosas bien relevantes es, una, la pareja que llega a reproducción asistida sin importar el tipo de técnica de la que estamos hablando, es una pareja que ya lleva un desgaste y un proceso importante. Son parejas que llevan 1, 2, 3, yo que sé, años de infertilidad, que muchas veces ya vienen de tratamientos previos, de expectativas previas no cumplidas, y por supuesto que necesitan apoyo. La otra, y creo que ahí Alejandro va a estar más que de acuerdo, es que yo considero a la pareja que llega a reproducción asistida una oportunidad única de incidir en el desenlace en la salud de la siguiente generación. ¿Por qué? Porque yo como ginecólogo es muy poco común que llegue una pareja a decirme, ¿sabes qué, Jorge? Me quiero embarazar, ¿cómo ves? ¿Qué hago? Hazme estudios, ¿cómo ves mi salud en general? Lo habitual en embarazos es que la pareja llega de, ups, me embaracé, o lo estaba buscando, pero ya estoy embarazada, tengo 5, 6, 7, 8 semanas de embarazo, ¿qué hacemos? En cambio, en reproducción asistida, son todos estos, son parejas que están planeando un embarazo y en donde podemos incidir de manera importante en la salud de ese bebé a largo plazo, controlar sus patologías base, hipertensión, diabetes, hiperhipotiroidismo, obesidad, etcétera, 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 y generar con esto un mejor desenlace hacia la siguiente generación. Y aquí, si me permiten complementar, completamente de acuerdo contigo, Jorge, y yo agregaría un par de cosas. Una, generalmente las parejas con infertilidad son parejas muy vulnerables, porque vienen de todo un proceso y sobre todo en nuestro medio, en donde en ocasiones se mide el éxito de una pareja por el número de hijos que tenga y la facilidad con que los tenga. Este tipo de parejas pues vienen con una carga emocional bastante importante. Ahí podemos considerar dos grandes escenarios: la pareja con infertilidad, que tiene ese gran peso, y la pareja en donde hay una indicación médica o genética para buscar la reproducción asistida. Mencionaba yo, por ejemplo, las parejas de portadores o donde ya hubo un hijo previo con una enfermedad que también fue devastadora y en la mayoría de las ocasiones letal. Todos estos escenarios hacen que sea indispensable la evaluación emocional y psicológica en este tipo de parejas. Muchas gracias. Adelante, Cristi. Aquí, dentro de los comentarios que estamos teniendo, entre los agradecimientos, los efectos cardíacos congénitos en FIV y CSI son significativamente mayores en comparación con embarazos concebidos espontáneamente. Se menciona una prevalencia de 13 por 1000 nacimientos en embarazos de FIV y CSI. ¿Qué opinión les merece esto respecto a su impacto en el periodo neonatal, ya que no todos los bebés tienen un screening cardíaco prenatal? ¿Cómo asesorar previo a la concepción con los padres? Sí se han asociado unos estudios, un aumento de malformación del cardíaco. No todos los estudios lo refieren. Ahora bien, hay que entender que a nivel cardíaco hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Desde cuestiones de gravedad mínima hasta cuestiones graves. Afortunadamente son situaciones poco frecuentes. Evidentemente cualquier niño, cualquier feto, más un feto que es un feto deseado, buscado y planificado, como estábamos platicando, tiene que tener un screening. En fertilización in vitro hablamos de la relevancia, por supuesto, del screening. Hablaba Alejandro hace rato de las técnicas de diagnóstico genético. Lo toco porque sin importar si ya tenemos una técnica de diagnóstico genético, eso no nos exime de la necesidad y obligación de hacer un screening en este embarazo, ¿no? Y no solamente el screening a nivel estructural, a nivel cromosopatía, primer trimestre, sino también screening a nivel neurológico cardíaco, que son vitales, ¿no? Gracias. Si me permite nada más comentar un poquito al respecto. Frecuentemente, acá en el Servicio de Genética de Perinatología, se ha hecho de manera periódica la revisión de la prevalencia de defectos congénitos en recién nacidos hijos de
concebidos por técnicas de reproducción asistida. Y hemos visto prácticamente que no hay un solo estudio que esté hecho con todo el rigor metodológico al 100%. Y eso sobre todo pues, tiene que ver con el tipo de pacientes que se están siguiendo. Y prácticamente podríamos ver una tendencia cuando el estudio lo hace una clínica de reproducción, el riesgo o no existe o es mínimo, y el riesgo aumenta relativamente cuando el estudio implica un seguimiento hecho por algún servicio de pediatría o de neonatología. Sin embargo, aquí el llamado que a mí me gustaría hacer sería que justo este tipo de evidencia lo que genera es la necesidad de que haya mucha mayor comunicación, interacción entre el biólogo de la reproducción y el neonatólogo, para que de manera sistemática todos los recién nacidos concebidos por técnicas de reproducción asistida ameriten un seguimiento a largo plazo que pueda ir identificando este tipo de dudas. Exacto, exacto. Y bueno, hablando un poquito de todos los entornos que tenemos dentro de estas técnicas, no podemos dejar a un lado el aspecto legal. Nos quisieran hablar un poquitito en este sentido del manejo legal, preconcepcional, postconcepción, etcétera. Quisieran ahondar un poquito en este rubro, por favor. Bueno, aquí un evento desafortunado en nuestro caso como país es que no existe un marco legal bien determinado para las técnicas de reproducción asistida. Eso no quiere decir que no se puedan realizar ni que sean prohibidas, ni mucho menos, pero no existe un marco regulatorio. Han habido múltiples intentos de hacer un marco regulatorio al respecto. Yo la primera vez que vi pasar por mis manos una ley al respecto tendrá, híjole, yo creo que entre 10 y 12 años al menos. Sin embargo, no se ha logrado por la complejidad ética y social que de repente implican este tipo de cuestiones, llegar a alguna ley concreta. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que estemos exentos de regulaciones. No hablaba ya Roque en su plática. Nosotros nos regimos por las sociedades, tenemos la Sociedad Mexicana de Reproducción, la Sociedad Americana, la Europea, la red LARA como unificadora de todos los centros de reproducción asistida a nivel Latinoamérica. Entonces sí hay lineamientos que se siguen, pero bueno, específicamente en el marco regulatorio legal, desafortunadamente no existe. Sí. Adelante, Cristi. Sí, tenemos aquí es por parte del chat, nos están preguntando, ¿cuántos óvulos son necesarios para una FIV en una paciente de 37 años que requiere banco de óvulos y su experiencia en estos casos? Ok, ahí durante la plática Roque también mencionaba algo que siempre platicamos cuando hablamos de estos temas, ¿no? Cómo conforme va transcurriendo la edad, vamos teniendo siempre una menor cantidad de óvulos euploides. Entonces, no hay números mágicos en fertilización in vitro, pero si yo estoy pensando en que tengo una paciente que quiere criopreservar óvulos, está en una edad muy razonable, 37 años, para darle una buena posibilidad reproductiva a mediano o largo plazo, yo pensaría que siempre tenemos que tener al menos 15 óvulos o más criopreservados para poderles ofrecer una posibilidad realista, ¿no? ¿Qué pasa si yo en una paciente de estas condiciones solamente tengo 5 ovocitos criopreservados? Que bueno, mi posibilidad va a ser menor, la posibilidad de encontrar ese óvulo-embrión euploide a largo plazo va a ser chiquita y por lo tanto mis posibilidades de éxito se van a reducir. Eso hay que platicarlo siempre bien a fondo con nuestras pacientes. Un problema que yo ya creo que en cada plática que tocamos, fertilización in vitro, edad, genética, este tipo de temas, digo, es que desafortunadamente todo nuestro entorno a nivel social nos dice que somos jóvenes cada vez edades más prolongadas. Y puede ser real en muchos aspectos, ¿no? O sea, yo tengo 45 años, a los 45 años trepo cerros y ando en bici, hago muchas cosas muy divertidas. Sin embargo, a nivel reproductivo, la edad sigue avanzando y desafortunadamente más aún cuando hablamos de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? A los 45 años una mujer es joven, por supuesto, pero a nivel reproductivo ya mis opciones están virtualmente en cero. Entonces, ¿qué tenemos que platicarle a mi paciente? Que idealmente, si quiere hacer una criopreservación de ovocitos, debería de hacerlo antes de los 35 años. Ese es el rango ideal. Ahora bien, lo malo es que yo, que es cuando habitualmente lo platico con mis pacientes, a una niña de 30 años, y le digo niña porque ya para mí, ya eso es niña,
Si yo llevo una niña de 30 años, le digo, oye, ¿sabes qué? Necesitas congelar ovocitos porque todavía no tienes un plan y todo. Me voltean a ver y se me quedan con una cara de, ¿qué le pasa a este loco, no? Porque en ese momento no están pensando en eso. Pero ese es el momento ideal. Ahora bien, también hay que explicarles que si voy a llegar hasta los 45, bueno, a los 45 años la posibilidad de concepción espontánea de un bebé sano va a ser absurdamente baja. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta, ¿no? Yo tengo pacientes, de repente por ahí tengo un caso que tengo criopreservados óvulos de una mujer que llegó a hacerlo a los 42, si mi memoria no miente. Tengo 15 óvulos criopreservados que ahí están, no ha querido hacer más nada, obviamente si se llega a hacer algo, es mandatorio hacer un diagnóstico genético preimplantación y demás, pero bueno, ahí están guardados. No quisiera despedirnos. El tema da para mucho más, pero tampoco quisiera dejar pasar, preguntar sobre toda la tecnología que se está abriendo en estos momentos, 2023, inteligencia artificial, ya lo habían comentado, UTS artificiales. ¿Qué me pueden decir, o qué nos pueden decir, mejor dicho, al respecto, en este sentido, de todo lo que está en redes sociales? Y parece ser fácil, pero apenas está trabajando en ello. Me esperé para no invadir tanto, siento que estoy hable y hable, oigan. Es que además es un tema que me gusta, evidentemente, a eso me dedico. Les platico, inteligencia artificial es un tema bien interesante en esto hoy por hoy. ¿Por qué? Nosotros empezamos ya, Alejandro, del tema de diagnóstico genético preimplantación invasivo, digámoslo así, porque estamos tomando una biopsia directa del embrión. De ahí nos mudamos y empezamos a hablar mucho de todos los omics, metabolomics, proteomics y todo, con la idea y esperanza de dar un diagnóstico sin tener que invadir a mi embrión y haciéndolo más sencillo, porque más consume tiempo, es caro, etc. Yo creo firmemente que el paso final de ese avance y esa esperanza se llama reproducción asistida. Hoy hay programas, nosotros aquí en México el que más está en uso es Erika, que precisamente están haciendo uso de la inteligencia artificial para la selección embrionaria, también hay para selección espermática. ¿Qué pasa con inteligencia artificial? Ventajas y desventajas. Ventajas. Inteligencia artificial tiene la capacidad de ver muchas más cosas de las que yo puedo analizar. Esa es su ventaja. Y aprende más. Y tiene una memoria infinita. La principal desventaja es que depende de qué le esté enseñando. Y necesita acumular datos. Entonces, hoy todavía está muy joven la idea de la inteligencia artificial en esto, pero está aprendiendo. Hay que enseñarle bien. Ya el año pasado a mí me dio mucho gusto ver, fue en Croacia, el primer, ¿cómo se llama? El primer foro mundial, el primer congreso mundial de reproducción asistida aplicada, digo, al revés, de inteligencia artificial aplicada en reproducción asistida. Y me dio mucho gusto también ver que uno de los ponentes era mexicano. No voy a dar ya el cebollazo completo, pero era un mexicano. Entonces, fue espectacular. Creo que es un gran avance. Y ya nada más para cerrar esta intervención, les recomiendo a todos los que nos estén oyendo y quieran escuchar cosas, pues digamos, divertidas, escabrosas y futuristas del tema. Échense un clavado. Hay un libro excelente, del cual hablo mucho cada que hablo de estos temas también, que se llama Hacking Darwin. No recuerdo en este momento el autor. Hackeando Darwin. Leandro es brutal, habla de algo que también hacía mención Roque en su intervención, que es el uso de tecnología CRISPR a futuro en todo lo que estamos haciendo en reproducción asistida y promete ser una revolución impresionante. Alejandro. Sí, si me permiten, en ese sentido, en cuanto a las pruebas genéticas, para darles una aproximación a la dimensión de lo que estamos viviendo, empezaba este siglo, en el 2002, cuando se dio la noticia de el primer borrador del genoma humano completo, con la primer generación de secuenciadores que hicieron que este tipo de secuenciaciones tardaran años y la participación de al menos 20 grupos internacionales para completar un solo genoma. Hoy en día tenemos ya la cuarta generación de secuenciadores y nos permiten secuenciar un genoma completo en un par de días. Así de rápida ha sido la evolución de este tipo de tecnologías. En cuanto a los exámenes genéticos, todavía no se empiezan a aplicar de manera plena esta última generación de secuenciadores a los diagnósticos preimplantatorios, pero ya se empezó a hacer. Y esto nos habla de que en unos tal vez 5 años
no más de 10, tengamos otro panorama completamente diferente. Apenas llevamos 4 o 5 años con esta idea de los mosaicos y de poder darle oportunidad a otros embriones que al principio hubieran sido descartados. Y yo creo que esto va a afinar mucho el diagnóstico con toda precisión. Es cierto que también desconocemos muchas cosas todavía del fenómeno de la implantación, pero ya hoy en día existe la generación de terapias celulares y de la formación con células troncales de lo que llamamos organoides. Entonces, es una ventana de oportunidad para hacer evidentes muchos de los factores que hoy en día todavía desconocemos y no podemos controlar, y que yo creo que en los siguientes 5 o 10 años nos darán respuestas impactantes sobre este tipo de procedimientos de reproducción. Ok, muchísimas gracias, doctor Martínez. Bueno, no sé si haya otra pregunta porque ya estamos sobre el tiempo, Cristi. O quisieran cerrar con un mensaje para la comunidad neonatal del país y de Latinoamérica, estimados doctores. ¿Cerrar? Aquí me adelanto a Jorge. Pues mi mensaje final sería que no le tengan miedo a la genética, que no le tengan miedo a estos avances tecnológicos. Afortunadamente, cada vez hay más recursos para poder estar bien informados, y al menos aquí en este grupo de especialistas siempre tendrán las puertas abiertas para resolver cualquier duda, y la finalidad siempre será conocer más y avanzar más en pro de nuestros pacientes. Gracias, doctor Martínez. Doctor Campos, Jorge. Totalmente de acuerdo con el doctor Martínez y haciendo énfasis en eso y en algo que ya comentábamos durante la charla. Es bien importante la comunicación. Generar en mi paciente información apropiada, expectativas apropiadas. Los pacientes de repente ven ya como magia este tipo de procedimientos, ¿no? O sea, están pensando en seleccionar características súper peculiares a través de un proceso de este tipo, en generar un beneficio adicional, en cosas que no son reales. Desafortunadamente, de repente, toda esta avalancha de información que hay en medios y demás influye al respecto. Entonces, siempre comunicar de manera oportuna y cuestiones fundamentadas a nuestros pacientes, y por supuesto la comunicación. En el equipo de cualquier clínica de fertilización in vitro, reproducción asistida, siempre tiene que haber un andrólogo, siempre tiene que haber un genetista, un biólogo de la reproducción, un ginecólogo, un psicólogo. Es un equipo enorme para lograr los resultados y podernos apoyar unos a otros para lograr el desenlace que queremos, que es un niño sano en casa. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un mensaje final, Cristi, que quieres mandar a todos nuestros colegas que están conectados. Muchas gracias por conectarse a todos. La verdad es un tema muy importante, es algo que sí los neonatólogos tenemos que interesarnos un poquito más. Gracias por las ponencias. Al doctor Roque, bueno, desgraciadamente no está presente, pero le enviamos saludos desde sus tierras potosinas. Sí, por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento al doctor Roque, doctor Alejandro Martínez, doctor Jorge Campos, muchísimas gracias. Creo que esto da para más. Hay muchos comentarios ahí, que se hagan más sesiones de este tipo en nuestro grupo neonatal. Abrir la comunicación. Me parece que en épocas de Facebook, Twitter y otras redes sociales, muchas veces se pierde la comunicación. Entonces, invitar a nuestros colegas a comunicarnos y estar en contacto con ustedes para abrir más el panorama, el conocimiento y brindarle la mejor oportunidad a las madres que han tenido este tipo de situaciones especiales, y bueno, para tratar también de la mejor manera a nuestros neonatos. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra a la doctora Villa. Buenas noches. Muchas gracias de verdad por la participación